Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Esta es la última clase grabada antes de retomar nuestras sesiones presenciales. Tiene que ver con los diagramas de entalpía. Vamos a ver y a platicar un poco de toda la recopilación de datos que se tienen en ingeniería química para la consulta de propiedades físicas y de condiciones TIP, por ejemplo, para muchísimas sustancias. Antes no teníamos las computadoras con esas bibliotecas de datos que tenemos ahora. Entonces, antes pues era pura consulta de tablas y antes de eso pues la construcción de todas esas tablas para poder luego resolver planteamientos necesarios. Ahora tendremos calculadora, el Excel con muchísimos add-ins para realizar los cálculos necesarios y también hemos construido nuestra hoja de cálculo como ustedes lo han visto, pero todas esas tablas siguen vigentes y siguen proporcionando datos, primero que son correctos y segundo que están muy a la mano. La única, digamos, destreza que se necesita es saber leer las tablas, saber leer las referencias, las unidades y darles una interpretación. Nadie dijo que fuera fácil, pero digamos que la accesibilidad de esas tablas es mucha. No tendríamos por qué no tener acceso a ellas. Ahora, ¿qué son los diagramas de entalpía? Es una recopilación de valores de entalpía de una sustancia a diferentes valores de temperatura y presión. Acuérdense que las variables de proceso importantes son saber la temperatura, la presión de una corriente y su composición. Y cuando hablamos de sustancias puras, pues se quedan temperatura y presión. Ahora, si se dan cuenta aquí en el dibujo de la izquierda, tenemos entalpías molares para diferentes compuestos, metanol, agua, benceno, acetona, a diferentes temperaturas y tenemos datos como el calor de vaporización y la entalpía molar. Entonces se hacen bancos de datos muy grandes con las escalas correspondientes para leerlos. ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? Y no tenemos que olvidarlo, la referencia que se usan en las tablas para recopilar los datos que queremos. La referencia siempre tiene que ser la misma para que sea válido un dato con otro. Si no, pues no tendríamos cómo medir. Acuérdense de las variables de estado que dependen de un estado inicial y uno final. Y pues el inicial es la referencia que se usa, a la cual se le asigna de manera arbitraria un cero. Muy bien. De los diagramas conocidos que vamos a ver va a ser el diagrama presión-entalpía. Funciona muy bien para gases, por ejemplo, hidrógeno, CO2, monóxido, nitrógeno, aire. Va a haber también diagramas temperatura-entropía y entalpía-composición, que funcionan muy bien para soluciones acuosas o mezclas binarias, o sea, de dos componentes. Para el agua se tienen los diagramas de Molière y las tablas de vapor que hemos estado utilizando, que son las tablas B para datos del agua también, donde tienen datos de energía interna, entalpía y además por ahí teníamos el volumen específico. Y bueno, hay otro tipo de tablas, como por ejemplo, pues ya hemos visto las tablas de Antoine para presión de vapor en cierto rango de temperaturas. Entonces, pues la información es mucha. Y bueno, la carta psicométrica, como lo vimos el ejercicio pasado con la comparación del funcionamiento de aires acondicionados. Entonces vamos a suponer que, o no vamos a suponer un diagrama de entalpía para el dióxido de carbono. Fíjense bien cómo se construye. En el eje Y tenemos la presión absoluta, está en el sistema inglés. Entonces todo nos lo vamos a imaginar o lo vamos a esperar en el sistema inglés. También la entalpía acá estará medida en BTUs por libra masa, es una entalpía específica.
En vez de joules por kilogramo, como lo hemos venido manejando para el agua, aquí viene de dónde se sacaron estos datos y por aquí tenemos las referencias, ¿verdad? La entalpía y la entropía es igual a 0 para el líquido saturado a menos 40 Fahrenheit. Ahí está el estado de referencia del cual se parte. Y tenemos otros datos y las unidades en que se están representando. Entonces, la presión, por ejemplo, está en psia, la temperatura en Fahrenheit, la entalpía en BTUs por libra masa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, para el freón 12, así se ve el diagrama de entalpía y presión, o presión-entalpía. Tenemos presión en el eje de las Y contra la entalpía, que está en el eje X en BTUs por libra, y aquí el líquido saturado a menos 40 Fahrenheit es el estado de referencia. Es importante indicar desde dónde se parte. Habrá otros ejemplos de diagramas también. Podemos ver el libro de Perry, que es un handbook bastante impresionante, con muchísimos datos termodinámicos, propiedades físicas y muchísimas cosas más que no nos podemos imaginar, de todas las mediciones que ya se han hecho. Vale mucho la pena darle un ojo a esa Biblia tan impresionante de millones de datos recopilados ahí. No les exagero de qué tantos pueden encontrar. Entonces, vamos a suponerlo así. El dióxido de carbono lo tenemos a unas condiciones de 100 Fahrenheit y una presión de 700 psia y va a someterse a una expansión isoentálpica. Expansión significa que se baja la presión. Acuérdense que cuando a un gas se le quita la presión que tiene, el volumen crece. Entonces la presión final va a ser de 14 psia. Y preguntan qué temperatura alcanzará el gas después de este proceso. Entonces imagínense que pues, nosotros no tenemos ni idea ni a lo mejor la manera de ir a investigar qué pasaría con los 700 psia, las condiciones para crear ese ambiente, pero sí tenemos una tabla donde lo podemos consultar. Y aparte también el segundo planteamiento es de cuánto calor se requiere para calentar el freón 12 desde los 180 Fahrenheit, ahí es un calentamiento, hasta 500 Fahrenheit a una presión fija de 140 psia. Ese es el segundo planteamiento. Entonces, en el caso del dióxido de carbono tendremos que usar el diagrama para el CO2 y en el caso del freón 12, pues para el freón 12, ¿verdad? Vamos a ver la solución al ejemplo 1. Nos tenemos que ubicar primero a las condiciones iniciales, que son 700 psia de presión, que hagan intersección con la temperatura de los 100 Fahrenheit. ¿Cómo vamos a saber? En estas líneas que ven aquí arriba está marcada la temperatura. Fíjense cómo aquí viene una temperatura de menos 40. Aquí está la de 20, la de 0, 20, 40, 60, 80. Llegamos a la línea de 100 y la seguimos. Seguimos a la línea de 100, seguimos a la línea hasta que hacemos intersección ahí con esa presión de 700. Y ahí nos paramos. Esas es las condiciones iniciales. Marcamos con un punto. 100 Fahrenheit, 700 psia. Después llegamos a las condiciones de presión final que son 14 psia, o sea, prácticamente una presión atmosférica. Recuerden que la presión barométrica es de 14.7, pues estamos hablando de que lleguemos hasta una presión atmosférica. Entonces, lo único que hay que hacer ahí es saber la temperatura que alcanzará el gas después de este proceso.
Y recuerden también que el proceso es isoentálpico, o sea, no cambió. Entonces, hacemos a esta misma valor de entalpía, solamente bajamos la línea del punto inicial, se baja una línea a que cruce con las condiciones finales de presión y se trata de leer la temperatura a la que está. Es ese puntito. Y la temperatura a la que está son menos 20 Fahrenheit. ¿Cómo lo sé? Está aquí, miren. Aquí tenemos menos 40 grados, aquí tenemos menos 20. Se trata de bajar esta línea hasta que haga intersección con la temperatura y de ahí se lee que son menos 20 Fahrenheit. Ojo que hay que tener muchísima práctica para poder leer las líneas de manera correcta, por cómo están las escalas. También, por ejemplo, acá vemos la fracción peso del vapor, es la X, aquí está. Y también tenemos aquí, por ejemplo, la entropía. Pero bueno, esa sería ya otro cuestionamiento. Pero se trata de hacer intersecciones con las tablas. En el ejemplo 2, pues utilizaremos la tabla para el freón 12 y también se trata de marcar las condiciones, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de a 140 psias llevar un proceso. Entonces vamos a marcar toda la línea de presión que sea correspondiente a 140 psias. Ahí está. Y luego vamos a empezar a marcar el proceso inicial y el final, que es de 180 Fahrenheit a 500 Fahrenheit. Entonces comenzamos con los 180 Fahrenheit. Vamos a verlos. La temperatura primero hay que ver dónde está. A ver. Aquí están los 180 Fahrenheit de temperatura. ¿Se los ven? Son estos. Hacemos intersección con la presión. Y luego llegar a los 500 Fahrenheit. Seguiremos esta línea de 180, 200, 220, 240, 300, hasta llegar a los 500. Siempre, esta viene a ser la línea de los 500, siempre a 140 psia. Entonces, estamos hablando de ese cambio de entalpía. Leemos a cuánto equivale menos el estado final y se hace el cálculo correspondiente. Esto sería como, no sé, 158 menos 100 a lo mejor, como 58 BTUs por libra, más o menos. ¿Ok? De eso se trata, de ir utilizando las tablas y ya veremos de qué manera practicamos para aprender a leerlas, porque digamos que pues es de lo que se trata, de la interpretación. Les voy a poner algunas tablas de vapor aparte a las que ya tienen para que las vean cómo están. Por ejemplo, esta es la que nosotros tenemos, la de la tabla B6, que son las propiedades del vapor sobrecalentado, y aquí se las ingenian para decirnos que esta parte encerrada corresponde al líquido, por encima corresponde al vapor sobrecalentado y acá corresponde al estado gaseoso. ¿Sí? Por ejemplo, habrá otras tablas de vapor para el vapor de agua, aquí dice, y aquí viene también la presión en otras unidades, y también viene la temperatura en Kelvin. Este es del libro de Himmer, lo que ya les he comentado, que con gusto se los puedo prestar. ¿Sí? La temperatura, ahí está. Y pues esa será la medida de entalpía. ¿Cómo sabemos que esa es la entalpía? Aquí viene H en kilojoules por kilogramo.
Otras páginas interactivas, por ejemplo, son estas que las pueden visitar y también las aplicaciones para los teléfonos, ¿sí? Para que las puedan utilizar a su favor. Ahí se las puedo recomendar. Estos son unos ejemplos de equipos para calderas de vapor. Ya ven que hemos hecho ejercicios con calderas. Bueno, aquí están más o menos como son. Y vemos el tamaño a las que pueden llegar las calderas. Por ejemplo, aquí tienen las calderas en tierras de San Luis Potosí para una refinería, para que tengan idea de lo que son las llantas de los trailers, acá las tienen, y el tamaño de la caldera, para que tengan idea de la capacidad de esos aparatos, de cuánto estamos hablando en flujos, en condiciones, en calor necesario, todo, toda la operación y la magnitud de la operación de las que se hablan, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio de una caldera, precisamente. Vamos a ver, una caldera de vapor que utiliza gas natural, produce 350 kilogramos por hora de vapor de agua sobrecalentado a 35 atmósferas absolutas y 300 Celsius. El agua que entra a la caldera lo hace a 45 Celsius y una atmósfera. Entonces vamos a llegar de esas condiciones iniciales a unas condiciones finales muy diferentes o que bastante demandantes con respecto a las iniciales. Entonces dice, determine los requerimientos de energía de la caldera. ¿Quién va a proporcionar esa energía? Pues el gas natural. La caldera lo que hace es producir el vapor sobrecalentado a partir de agua líquida, o si estamos a 45 grados y una atmósfera, pues estamos hablando de agua líquida y tiene que el agua salir en fase vapor a 35 atmósferas y 300 Celsius. Ahora dice, si el contenido energético del gas natural, o sea, el que proporciona esa energía a la caldera, es de 12,000 kilojoules por kilogramo, determine el consumo aproximado de gas que tendrá la caldera para lograr su objetivo. Entonces, hacemos un diagrama de proceso donde a la izquierda entra el agua tibia, por un decir, a 45 Celsius y temperatura y presión atmosférica, y el flujo, 350 kilogramos por hora, y las condiciones de salida, que es el mismo flujo, está en estado estacionario, no dice lo contrario, entonces lo asumimos, y a las condiciones temperatura, presión marcadas. Entonces vamos a ver cómo le hicimos. Si hace un balance de energía sobre la caldera, quiere decir que la entalpía de entrada menos las de salida más el calor tiene que ser igual a 0. Se utilizará la referencia del agua líquida a 0 Celsius y 1 atmósfera para no hacer tantos cálculos y directamente leer las tablas B, las tablas de vapor que ya sabemos. Entonces tenemos primero que determinar la entalpía específica a 45 Celsius. Como no se tiene el dato a 45, se hace una interpolación con los datos a 25 y a 50. Y de ahí se saca que la entalpía a 45 Celsius es de 188.51 kilojoules por kilogramo. Lo mismo hicimos para la entalpía de salida a 300 Celsius. No tenemos los datos a las 35 atmósferas, pero sí tenemos datos a 30 atmósferas y a 40. Entonces se hace la misma interpolación y tenemos un valor de entalpía de 2.976.5 kilojoules por kilogramo. Entonces de ahí se puede determinar el calor necesario. Se sustituye en el balance de energía M por delta H. Esto viene a ser proceso final menos proceso inicial más el calor igual a 0. Entonces, la masa
por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida más Q igual a 0 y despejamos para el calor, que nos da un flujo de 975.797 kilojoules por hora. Y se despeja de ahí la masa de gas necesario, ¿con qué? Con el poder calorífico que tiene. Tiene un poder de 12.000 kilojoules por kilogramo. Entonces, se divide ese calor total entre el poder calorífico y dice cuánto se tiene que suministrar por hora, que sale en 81.3 kilos. Les repito, muchachos, vayan haciendo estos ejercicios conforme se van resolviendo en las presentaciones para que practiquen con esto, ¿sí? Bueno, hasta aquí nos quedamos con las clases. Les recuerdo que van a tener un pasaporte 2, una tarea 4 para el 14 de octubre y aparte van a tener una tarea 5 para el 28 de octubre. El pasaporte 2 y la tarea 4 vienen especificados en la presentación 7, la de calor latente, y la tarea 5 va a consistir en algunos ejercicios. Para su examen parcial, que no se puede mover de fecha, se va a hacer una recapitulación del primer parcial, o sea, de calores sensibles, de procesos de calor sensible, y el 20% va a ser el uso de las ecuaciones empíricas para el calor latente, para poderlos evaluar con algo de material nuevo sin que sea una complicación. Les estoy dejando las tareas abiertas para que ya puedan ir haciéndola en estas 3 semanas que no tendremos clase, que son 5 sesiones. Entonces, lo tomen en cuenta, ¿ok? Y cualquier duda, estoy a sus órdenes en mi correo, ya lo saben. Y con esto concluimos las sesiones grabadas de la clase. Muchas gracias.